Muy buenas tardes, querida comunidad. Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy estamos día miércoles 12 de mayo y nuevamente estamos conectados gracias a la virtualidad con las conferencias en SAT 2021. Así es, seguimos capacitándonos, aprendiendo, indagando, investigando. Hoy estamos con un tema fascinante dentro del marco de teatro clásico y teorías contemporáneas. Y el día de hoy tenemos como invitada a la ponente Nae Hanashiro. Actualmente ella viene cursando un doctorado en literatura y cultura hispana en la Universidad de Toronto, donde también se desempeña como docente y asistente de investigación. Su proyecto de tesis analiza de qué manera la performance se convierte en un medio resistente contra la violencia de género en el Perú y Chile. Ha enseñado cursos de literatura, teatro e investigación en artes escénicas en la PUC. Además, ella es cofundadora del colectivo Tubo de Ensayo, para el cual escribió 3 microobras que fueron presentadas actualmente, ahora, a través de Zoom. Bienvenida, Nae. Hola Oscar, ¿qué tal? Un gusto tenerte el día de hoy acá con nosotros, con toda la comunidad que se van conectando para poder seguir indagando acerca del teatro. A mí me gusta mucho Medea, así es que nos vas a tener un largo camino que contar y a su vez los invito, o los que recién se están conectando, los que ya nos hemos conectado desde la semana pasada, porque recuerden que son 7 fechas. Hoy estamos en la fecha número 4 acerca de las conferencias en SAT 2021. De cualquier duda, consulta o pregunta que ustedes deseen a través del chat, por favor, porque luego vamos a tener 20 minutos para poder despejar sus dudas junto con NAE, para que nos podamos indagar y explorar en todo este maravilloso mundo que nos va a explicar el día de hoy. Ahora sí, Nae, comencemos entonces. Perfecto. Perfecto. Bien, querida comunidad, las dejo con Nae Hanashiro. Okay. Buenas tardes. Bueno, es un gusto estar aquí. Yo hoy día voy a presentar una lectura, bueno, en verdad no una, sino distintas posibles lecturas de la tragedia Medea de Eurípides, a partir de conceptos teóricos de Slavoj Žižek, un filósofo esloveno. Así que bueno, voy a compartirles el PowerPoint para ir viéndolos como atravesando con algunas citas y con algunos como conceptos que creo que van a ser claves. En el caso, lo primero es, este es un personaje que es bastante enigmático. Voy a comenzar mi presentación abordando un poco cómo eh, es un personaje que escapa a ciertas construcciones dicotómicas y voy a intentar analizarlo a través de tres, tres ideas clave que me parecen importantes de Žižek. Lo primero es verlo a través de cómo hay una especie, funciona como una suerte de antítesis de Antígona. Y después hay dos conceptos teóricos que creo que van a ser claves. Por una parte, la idea del sacrificio y el otro, el acto. Pero antes de entrar a Žižek, quiero como dar un poquito de contexto para abordar como Medea y tener como información clave para poder como sacarle el jugo a la tragedia de Eurípides. Antes de entrar como a la estructura, hay que considerar que este personaje es bastante enigmático, de hecho hay distintas lecturas, porque es un personaje que está entre lo divino y lo humano, ¿no? O sea, Medea es la hija de Etes, que es el rey de Cólquida, pero también y de la ninfa Idia, entonces está como también dentro del plano de lo que escapa al mundo de los mortales. Además es sobrina de Circe y es considerada como, tiene estos poderes de hechicería, que son además justamente los que le permiten ayudar a Jasón en su misión. Y es la nieta de Helios, ¿no? El dios del sol. Y esto va a tener una información clave dentro de la misma tragedia de Eurípides, como comentaré más adelante. La otra cosa también es que dentro de la tragedia de Eurípides se habla un poco de cómo está también entre lo humano y lo animal, en el sentido de que se habla mucho de su ferocidad, de esta cólera guardada, y se utilizan muchas metáforas de bestias, de toros, de Escila, que es una de las bestias mitológicas que aparece en la Odisea, por ejemplo, y también se la compara con una leona. Entonces vemos que hay también esta noción de escapar al humano,
por el lado del vínculo con lo animal, lo natural. Y después, una de las lecturas más tradicionales es de cómo encarna esta oposición entre la idea de mujer, esposa versus madre. Entonces, esto es como para dar un poco de contexto. Como les decía, a mí como para introducirlo en relación con la teoría contemporánea de Zizek, voy a hablar un poco cómo supone un acto que rompe con las leyes familiares, y después hay estos dos conceptos que son el sacrificio y el acto como una subversión del orden. Bueno, entonces, ¿cuál es la historia de Eurípides? Porque en verdad el mito de Medea es bastante extenso, comienza antes de lo que desarrolla Eurípides, y de hecho la historia sigue después. Pero creo que la primera escena de Eurípides nos da un poco ciertos antecedentes que van a ser clave, y después voy a hacer un recorrido rápido por la estructura para poder entender como algunos de los puntos. Entonces, al inicio nos vemos ante la nodriza que está lamentándose la situación, y para esto nos está diciendo cosas que han ocurrido antes de la acción que vamos a ver a lo largo de la tragedia. Entonces comienza señalando que si es que la nave de Argos no hubiera atravesado hacia Symplegades, hacia la tierra de Colcos, si es que en los valles de Pelión no hubiera caído nunca el pino cortado, si es que en verdad los argonautas no hubieran ido en busca del vellocino de oro, entonces Medea no habría salido de su tierra natal. Acá básicamente se nos está haciendo un rápido recorrido por muchos eventos, que voy a destacar solamente algunos, y más bien ya sembraré como la curiosidad para que si les interesa sigan indagando en la historia de Medea, que es bastante importante. Pero primero es de que Jasón fue enviado para poder reclamar el trono que le correspondía, fue enviado en busca del vellocino de oro. Y entonces él llega con los argonautas a la tierra de donde está Medea, y ahí la conoce, Medea se enamora de él, y ella lo ayuda a conseguir el vellocino de oro. Después de que lo ayuda a conseguir el vellocino de oro, ella, a todo esto, el padre de Medea, Etes, era el rey en este lugar, y él no quería cederle el vellocino a Jasón. Entonces, al ayudarlo, ella lo está traicionando a su padre. Y después de esto, huye con Jasón, porque se ha dado cuenta de que ya no tiene un lugar dentro de las tierras de su padre. Y en el camino, envían al hermano de Medea en busca de ella, y ella traiciona al hermano, y Jasón lo logra asesinar. Entonces, con esto ya rompe como estos lazos con el hogar paterno, y más bien acompaña a Jasón a regresar a Iolcos, donde puede reclamar su reino. Sin embargo, cuando llega, el rey de Iolcos no acepta darle el reino, y Medea ayuda a Jasón a asesinarlo. Lo que hace es engaña a las hijas del rey, diciéndoles que con determinadas como aceites van a rejuvenecer al padre, y en verdad con eso lo asesinan. Entonces, lo importante en estos casos es de que la nodriza está relacionando estos hechos para darnos esos antecedentes, pero en estos vemos cómo el rol de Medea dentro de las misiones de Jasón ha sido clave. Y por eso entonces se siente como más fuerte la traición, que va a ser lo que vamos a ver a lo largo de la obra de Eurípides. ¿Qué es lo que ocurre en el caso de la obra de Eurípides? Comenzamos, esto es un poco lo que acabo de mencionar, pero comenzamos con una estructura que se divide en 5 episodios. En el primer episodio vemos cómo Medea se está lamentando porque ahora que Jasón y ella se han casado y que tienen 2 hijos y viven en Corinto, en otro reino, se siente desventurada porque se ha enterado de la traición de Jasón. Esto ocurre en el primer episodio, en que nos enteramos de que después de toda esta historia, que solamente se resume inicialmente, Medea ahora ha sido engañada por Jasón, quien va a casarse con Glauce, que es la hija del rey de Corinto, Creonte. A partir de esto, Creonte, el rey, decide desterrar a Medea porque teme de que ella haga algún mal irreparable, como teme que, como justamente sabe de los poderes, la hechicería de la que ella es capaz y cómo ha ayudado a Jasón en distintas circunstancias, teme que entonces ahora, en una suerte de venganza, decida matar a su hija.
En el segundo episodio, lo que vemos es el diálogo entre Jasón y Medea, y cómo Jasón intenta justificar su acción diciendo de que en verdad para él ha hecho esto pensando en ella y en sus hijos, debido a que en verdad ellos en Corinto no tienen como ningún tipo de soporte, o sea, han llegado como una suerte de exiliados, y entonces él al casarse con la hija del rey podría tener un estatus que le permitiría a sus hijos tener como asegurada una buena vida. Sin embargo, Medea se siente profundamente traicionada y se lo reclama. En el tercer episodio, lo que vemos es, aparece este otro personaje, Egeo, que ha estado buscando respuestas sobre cómo poder tener hijos y está regresando a su reino, que es Atenas. Medea, cuando le cuenta todo esto que ha ocurrido, recibe como oferta de Egeo que si es que ella va a Atenas, él la va a recibir, ahora que ella además está siendo desterrada de Corinto. Así que vemos como la posibilidad de que ella tenga un nuevo inicio en Atenas. Y sin embargo, y esto es clave, Medea en este episodio explica cuál va a ser su plan. Y entonces su plan es vengarse por la traición de Jasón, y lo primero es asesinar a Glauce, que es su futura esposa, y segundo, asesinar a sus hijos, a sus propios hijos, ¿no? Los que ella y Jasón tienen. Una cosa importante es cómo ella habla de este plan, porque si bien ha optado por esta opción, sí vemos, y vamos a desarrollar eso también, cómo hay un profundo dolor en esto, ¿no? Entonces ella menciona que pongo fin a este discurso y lloro por lo que deberé realizar después, matar a mis hijos. Nadie me los arrebatará. Y esto es una forma para ir a aniquilar a toda la casa de Jasón, como por un lado la posibilidad de esta nueva unión que también le traería nuevos hijos, pero también como el pasado, ¿no? Como los hijos que ya tenían. En el siguiente episodio, ella engaña a Jasón y lo que hace es trama el plan para asesinar a Glauce. Una vez que concreta su plan, lo que vemos es que llega en el quinto episodio el mensajero para decir que efectivamente ella le mandó unos regalos a Glauce, pero con unas prendas, y en el momento en que ella se las pone, debido a un veneno, muere de una manera espantosa. Y además, producto de esto, Creonte, el rey, en un intento por salvar a su hija, se acerca a ella y también muere como con este veneno. Pese a que Medea ya consiguió parte de la ejecución de su plan, igual realiza el siguiente acto violento, que es asesinar a sus hijos. Y con esto llegamos al final de la obra, de la tragedia de Eurípides, en que Jasón llega esperando poder salvar a sus hijos porque teme que a partir de esta muestra radical de violencia de Medea ocurra algo terrible. En verdad lo que él teme es de que los enemigos de Medea intenten asesinar a sus propios hijos, y cuando llega se entera de que Medea los ha asesinado. Y la obra culmina con Medea en uno de los carros de Helios, de su abuelo que es un dios, escapando de Corinto. Y con eso cierra la obra. Entonces, vemos que en verdad como se trata de un mito griego que es terrible porque supone este acto violento, inconcebible, en el cual una madre es capaz de asesinar a sus hijos. Y entonces han surgido muchas lecturas, muchas interpretaciones para ver a qué responde esto, cómo se puede entender y cómo podemos aproximarnos a esta lectura de Medea. Vamos a ir como viendo algunas cosas, como decía, a partir de las distintas aproximaciones de Zizek, pero algo que quería resaltar es cómo estamos viéndonos frente a una figura que es enigmática. Había hablado de este carácter, de cómo ella está oscilando entre lo divino y lo humano, entre lo natural y lo humano también. Pero entonces algo que sí me parece importante mencionar es cómo lo que planteo en esta presentación es dar distintas posibilidades, pero no voy a buscar cómo responder, porque creo que justamente la misma tragedia plantea distintas pistas que no llevan a una respuesta
completa de estas son las motivaciones o esta es la significación de este acto. De hecho, a partir de Zizek vamos a ver cómo escapa aquello que puede ser simbolizable, cómo el acto de Medea es algo que excede el orden de lo que es posible simbolizar. Pero sí es importante mencionar cómo algunas de las lecturas han sido, uno, la idea de entenderlo como una suerte de venganza, como el hecho de que ella haya asesinado a sus hijos se convierte en una venganza hacia Jasón, como otra posibilidad de entenderlo justamente como esta reafirmación de su subjetividad y sus deseos individuales, esta voluntad propia de llevarlo al más extremo, que se sobreponen a su maternidad. Y esas han sido como las lecturas más tradicionales, y lo que quiero es un poco problematizarlas con nuevas aproximaciones a partir de Zizek. Ok, entonces lo primero que mencionaba es cómo Zizek propone que Medea es una suerte de antítesis de Antígona. ¿A qué se refiere con esto? Si el personaje de Antígona puede ser leído como una suerte de afirmación de la ley familiar por encima del orden público, el personaje de Medea puede funcionar como su antítesis porque es la ruptura de las leyes familiares. Recordemos que, como le había mencionado en un inicio, Medea traiciona a su padre y traiciona a su hermano, con lo cual rompe las raíces familiares que la ataban a este hogar paterno de manera radical, y con eso hace imposible su retorno. Y más bien es una apuesta por el amor por Jasón. Y sin embargo, en la tragedia de Eurípides lo que vemos es que en el momento del asesinato de sus hijos también está nuevamente rompiendo con estas normas familiares, ¿no? O sea, como con el hecho de que como madre tiene que resguardar, velar por la seguridad de sus hijos. Entonces el filicidio se convierte en esta ruptura del orden familiar. Por eso podemos pensar que hay una suerte de antítesis con el tema con más bien como el tipo de orden que apunta Antígona. Y esto es central porque lo que vemos es de que una vez traicionada por Jasón, como ya no tiene ese vínculo familiar previo, se encuentra frente a un vacío. Ella ya no tiene posibilidad de retorno y al mismo tiempo está en un lugar donde ya no va a poder terminar de construir este arraigo, porque si su arraigo está en función de su esposo, ahora que él la ha dejado, entonces se ve ante como esta negación de esta subjetividad que ella había afirmado a partir de la negación del orden paternal. Y esto se ve en una de las escenas, en uno de los monólogos de Medea, en los que ella se pregunta, ¿hacia dónde me volveré ahora? ¿No? Ya no puede regresar al hogar paterno, y no tiene otro espacio al cual retornar. Ok, y entonces, una cosa que surge en este caso es cómo esta ruptura de las leyes familiares también se va a convertir en una forma de como negación de su propia identidad como madre, ¿no? Si ya lo habíamos visto a partir de la traición hacia el padre y el hermano, ahora lo hace a través como de su negación de este rol materno. Y por eso es que muchas veces se ha leído como esta oposición de cómo la afirmación de esta subjetividad individual entonces trasciende a la maternidad, como se sobrepone al mandato maternal. Sin embargo, creo que los conceptos que vamos a ver a continuación nos permiten añadir algunas capas más de complejidad a estas preguntas. Y una de las preguntas que se hace Zizek es si es que podemos entender en estas dos suposiciones entre Antígona y Medea como una suerte de formas de lucha contra el poder, ¿no? Si es que una forma de lucha contra el poder encarnada por Antígona era reafirmar la fidelidad a los viejos valores orgánicos de la familia, que eran amenazados por el poder estatal, en el caso de Creonte, o si es que o si más bien debemos apelar, como en el caso de Medea, a esta forma de vencer al poder por medio de un acto radical de violencia que escapa a los contornos del poder mismo.
Sé que esto suena un poco abstracto, pero más adelante voy a explicar un poco más hacia dónde va. Pero creo que el juego con la posición con Antígona siempre a ciertas posibles lecturas a las que le vamos a sacar jugo a partir de la idea del sacrificio y del acto. Ok, entonces, ¿cómo es que entendemos la idea del sacrificio? Para poder, como les estaba mencionando, para poder entender la idea del sacrificio y el acto, lo que quiero sugerir con esta presentación es las posibilidades de otras lecturas desde Zizek, pero no quiero como tampoco encerrar a que entonces tenemos que leerlo definitivamente estas cosas, porque creo que más bien el personaje mismo de Medea y, y la tragedia de Eurípides están como problematizando la posibilidad de llegar a respuestas muy, muy concretas. Uno de los aspectos que me parece clave es cómo el acto de asesinar a sus hijos va a escapar a una lógica racional, y justamente por eso es muy difícil que lo podamos explicar, por eso digo que no vamos a tener como una respuesta. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando digo que escapa a la lógica de lo racional es porque hay algo ilegible o ininteligible de esto, hay algo que no es comprensible, que no es consistente. Preguntas que va sembrando la tragedia en distintos momentos es si es que es un acto de venganza, nada más. Parece que, o sea, hay pistas que nos sugieren, de hecho se habla un poco del tema de la venganza, pero al mismo tiempo también hay momentos en los que ella habla de este acto como algo necesario. Se trata de una forma de castigar a Jasón, pero también ella habla de cómo está intentando castigar a sus propios enemigos, e incluso de cómo está intentando salvar el honor de sus hijos. Entonces vemos cómo hay estas distintas ideas que a veces parecen contraponerse para poder entender el motor de la acción de Medea. Y por eso lo que yo propongo a partir de la lectura psicoanalítica de Zizek es de cómo se trata de un acto que es inaprensible por el orden simbólico. ¿Qué es el orden simbólico? De acuerdo con el psicoanálisis, el orden simbólico es aquel orden al cual ingresamos en el momento en que aprendemos el lenguaje, aprendemos a hablar, y es el orden de las normas, los imperativos sociales. Es lo que Zizek ha llamado como el gran otro. Por eso se habla mucho de cómo en el momento ingresamos al orden simbólico, como sujetos asumimos roles asignados, imperativos, mandatos sociales. Sin embargo, en lo simbólico no alcanza para nombrarlo todo, ¿no? Por eso se habla de que existe, o sea, en el psicoanálisis hay tres órdenes: el imaginario, el simbólico y lo real. Lo real es aquello que se resiste a la simbolización, es aquello que escapa o que excede a nuestras posibilidades de representación, sea a través del lenguaje o aquello que escapa justamente al sistema de normas que tenemos. Lo real se convierte en esta fisura que muestra que hay una falla dentro del sistema, ¿no? Aquello que no llega a ser simbolizable. Cuando hablo en esta ponencia de que la acción de Medea, de asesinar a sus hijos, es un acto que escapa al orden simbólico, es justamente por esto de que hay algo incomprensible y de que tenemos todas estas ideas que entran contrapuestas, entran todas estas preguntas de ¿es venganza? ¿Es el intento de salvar el honor propio? ¿Es el intento de salvar el honor de sus hijos? ¿Son todas al mismo tiempo? ¿Cómo entran en juego? ¿Cómo se contraponen? Y por eso es que lo que yo propongo es leerlo a partir de la noción de el acto para Zizek. Voy a mencionar un poco una definición que nos va a permitir entender esto preliminarmente, y después voy a regresar a esta definición también más adelante. El acto para Zizek es una acción radical que excede al orden simbólico, o sea, que excede a la posibilidad de aquello que puede ser representado. Una cosa importante es que no es una intervención desde dentro del sistema, no es una negación, sino es aquello que era imposible y que en el momento en que ocurre, entonces modifica los contornos de lo que era posible. Ok. Y entonces, ¿por qué digo que este acto es inconcebible? Porque en verdad hay muchas preguntas que nos hacemos cuando Medea decide cometer este acto y que llevan
y que no se llegan a responder con la tragedia. O sea, como por ejemplo, ¿no? Si Egeo ya le había dado la posibilidad de tener un hogar en Atenas, entonces, ¿por qué quiere incluso todavía ejecutar su venganza? O, por ejemplo, si sus hijos podían quedarse junto a Jasón, entonces, ¿por qué la necesidad de asesinarlos? O incluso, si la idea de vengarse de Jasón era a través del asesinato de su futura esposa, ¿por qué necesita asesinar a sus propios hijos? Porque además, si es que sabemos, porque sus monólogos lo plantea, de que esto le genera profundo dolor. Entonces, hay como estas capas de lo incomprensible dentro de este acto violento cometido por el personaje. Y para entenderlo, entonces, bueno, más que para entenderlo, para presentar una posible lectura de en qué lógica puede entrar, o desde qué lógica podemos entenderlo, es la idea del sacrificio. Zizek lo que explica es que el sacrificio en un primer nivel se suele entender como este intercambio en que yo ofrezco algo que para mí es valioso, pero que me permite conseguir algo que me es más vital, ¿no? Entonces pensemos cómo históricamente ha habido culturas que realizaban también sacrificios de animales o personas a cambio de que los dioses provean de algún tipo de protección o alguna forma de bienestar. En la mitología griega, por ejemplo, Agamenón había ofrecido sacrificar el primer ser vivo que apareciera cuando él regresara de la guerra de Troya, si es que los dioses lo acompañaban en el viaje, y lo que ocurre es que su hija, Ifigenia, es quien lo recibe, y él tiene que tiene que sacrificar a su hija, ¿no? Entonces, había este intercambio por el cual él iba a sacrificar algo valioso para él por la protección de todo su ejército. Ese es un ejemplo de sacrificio. Sin embargo, Zizek señala de que hay un siguiente nivel más complejo de sacrificio, en el cual uno no apunta directamente a un intercambio rentable con el otro, sino está intentando, el objetivo es garantizar la existencia de este otro. Entonces puedo sacrificar algo valioso, o sea, no solamente algo valioso para mí, sino algo de mi propia identidad para garantizar la existencia de este otro que se entiende como algo superior o más vital. Para entender esto, porque sé que es un poco abstracto, Zizek plantea el siguiente ejemplo, que es el de una película, Vogest, que es un melodrama de 1939, en el que tenemos estos tres hermanos que es como que están como empeñados en salvar el honor familiar que está a partir de la búsqueda de un collar. Que este collar como reunía los valores familiares, etc. ¿Qué ocurre en esta película? Que nos enteramos de que el hijo mayor es el que ha robado este collar. Y al hacerlo, lo que él está haciendo es o sea, como perder el estatus dentro de la familia. El momento, los demás se enteran de que lo ha hecho, ¿no? Y el momento en que ha robado esto que era tan importante para la familia, entonces pierde su estatus dentro de la familia, ya no va a poder pertenecer a esta, y además como su reputación se cae, en fin, es una forma, está haciendo algo terrible. Ahora, ¿por qué es un sacrificio? Porque él lo ha hecho porque se ha dado cuenta de que el collar es falso, que no tiene valor. Entonces, la única forma en que puede garantizar de que ese collar siga teniendo valor para su familia es robándoselo. Pero en ese acto está sacrificándose a sí mismo. Entonces, es para poder sacrificar, o sea, entonces entra en esta lógica que explica allí de cómo para garantizar el valor de este otro, un valor mayor que nos trasciende, hay un sacrificio en la propia identidad. ¿Cuál es el paralelo con Medea? Al asesinar a sus hijos, Medea está sacrificándolos por algo que trasciende al dolor de sufrir su pérdida, incluso está sacrificando su propia reputación. Los lamentos y las dudas de Medea en distintas partes de su monólogo reflejan que no se trata de una decisión fácil, y además de cómo parece que ella siente que hay una imposición externa, como si hubiera una necesidad que trasciende a sus propios deseos.
Incluso vemos cómo hay distintos momentos en los que duda, ¿no? Como en esta parte del monólogo, ella dice como, no puedo, adiós a mis proyectos, porque no quiere como terminar de sufrir por este hecho. Sin embargo, cuando hay esta reafirmación de que lo va a hacer, porque pese a la oscilación decide ejecutar a sus hijos, lo que vemos es que ella señala que tiene que hacerlo. Dice, de todas formas, es preciso que mueran ya que es necesario. Los mataré yo que los di a luz. Por los infernales espíritus vengadores del Hades, jamás, para que sean ultrajados por mis enemigos, abandonaré a mis hijos. Entonces, vemos cómo dentro de su lógica, ella considera de que el hecho de que ella concrete su venganza de asesinar a la esposa de Jasón, pone en peligro a sus hijos. Entonces, ya como sus enemigos los van a buscar y van a querer asesinarlos. También sabe que ahora que ella que está siendo desterrada, que también como el honor de sus hijos también está siendo ultrajado. Y entonces repite en distintos momentos cómo frente a la posibilidad de que otros le hagan daño a sus hijos, de que otros los quieran atacar, ella prefiere ser quien ejecute esto de acá. Y repite en dos momentos esta idea de yo que les di a luz sería quien los asesine. Entonces esta digresión plantea cómo hay esta oposición entre sus deseos, una forma de necesidad que siente que es mayor, y cómo frente a la posibilidad de un deshonor, frente a la posibilidad de una persecución de sus enemigos, ella prefiere sacrificarse y sacrificar a sus hijos por esta garantía de mantener el honor de ellos. Esa sería como una posibilidad para entenderlo. Y una cosa que señala Zizek es que para esta posibilidad tendríamos que estar asumiendo de que no está asesinando a sus hijos por una venganza contra Jasón necesariamente, ¿no? Otra forma de intentar acercarnos a esto es a través de la noción de el acto. Y eso era lo que mencionaba inicialmente, cómo el acto es aquello que cambia esta ruptura del orden simbólico. ¿Y por qué me parece central para entender a Medea? Porque creo que acá se reúnen dos cosas que aparecen, o sea, como se reúne la teoría de Zizek con la teoría aristotélica. A ver, entonces, Zizek lo que señala sobre el acto es que es el acto que cambia las coordenadas de lo posible dentro de una constelación histórica. Entonces, concebíamos un orden posible y de pronto el acto lo que hace es interrumpirlo y subvertirlo porque entra y cambia todo el contorno de lo que habíamos concebido como posible. ¿Cuál es el paralelo con Aristóteles? Aristóteles, cuando define la peripecia, señala que la peripecia es el cambio de rumbo, ¿no? La acción iba encaminada hacia un lugar y de pronto surge un evento que transforma todo. Zizek añade, o sea, la definición de Zizek va a tener una serie de como más complejidades políticas, pero sí creo que justamente coinciden, porque en el caso de la tragedia de Eurípides, vemos que la peripecia ocurre en el momento en que Medea decide ejecutar a sus hijos. Eso es lo que va a darle este cambio de rumbo a las cosas. Hasta ese momento, ella tenía un plan trazado y el plan lo ejecuta, y más bien es esta acción lo que va a llevar a como el cierre final y que ahora tenga que termina de dejar Corinto para irse a Atenas, y más bien como comienza con otra nueva historia que no viene al caso en este momento. Pero entonces, regresando al acto de Zizek, vemos que el momento estructural dentro de la tragedia en el cual se ocurre la peripecia es a partir de la ejecución de este acto, que es este imposible, que es esta subversión del orden simbólico. Algo que es central es que dentro de las características del acto, lo que señala Zizek es cómo tiene un carácter retroactivo y fundante. ¿Qué quiere decir esto? De que a partir del acto, entonces lo que ocurrió antes lo vamos a ver desde una nueva mirada, va a tener un efecto, o sea, que va a cambiar la significación, la simbolización de lo anterior.
Y al mismo tiempo, justamente por este marcar este antes y este después, entonces hay un carácter fundante. En el caso de Medea, sin embargo, vemos cómo esta refundación es una suerte de suicidio simbólico, sentido de que entonces su identidad, o sea, en el momento en que ella asesina a sus hijos, también está dándole muerte a una parte de su identidad. Ya no es más una madre, ahora es como esta mujer que asesinó a sus hijos. Pero al mismo tiempo también es como lo que va a marcar un nuevo inicio. De hecho, ella a partir de esto abandona Corinto, comienza una vida distinta en Atenas, y de hecho, como les decía, la historia de Medea sigue, efectivamente después se casa con Egeo y tiene otros hijos, etc. Ay, disculpen. ¿Qué es lo que es central dentro de esta noción? ¿Y por qué es tan violento? Porque una de las cosas que plantea Zizek es cómo este carácter fundante supone una radicalidad que va a hacer que no, el orden simbólico, el orden hegemónico, el sistema, no va a sufrir una suspensión temporal, sino que va a haber una interrupción tan fuerte que va a suponer una reconfiguración total. Por eso Zizek señala que el acto es como lo imposible, que es liberado de las condiciones actuales, o sea, como de pronto no ocurre dentro de un horizonte lo que parece ser posible, sino que se van a redefinir todos estos contornos. Y en este caso, esto es justamente lo que hace que no podamos como terminar de comprender, de aprender, en el sentido de hacer legible el acto de Medea desde una interpretación o solamente una lectura. En el momento, o sea, esta violencia tan radical va a configurar aquello que entendíamos como, ok, era posible que esto ocurriera, ahora ya está viendo como una ruptura del orden. Una última cosa, como para ir cerrando, y por eso quería regresar a la idea de la oposición que se planteaba entre Antígona y Medea. Si es que entendemos que el acto entonces va a reconfigurar el orden, a reconfigurar como el sistema, entonces de alguna manera ya no se trata solamente de una ruptura de las normas familiares, ¿no? Sino también una ruptura de este sistema más amplio dentro del cual las normas familiares tienen un tipo de estatus. Y justamente por eso creo que la idea de acto de Zizek nos permite como dar nuevas luces para entender a Medea saliendo de las dicotomías. O sea, como mencionaba al inicio, Medea se ha leído mucho desde esta oposición de entonces o es madre o es mujer, o es lo divino o es lo humano, o es bestia o es ser humano. Pero creo que lo interesante de entenderlo desde la noción de acto de Zizek es de que entonces nos invita a pensar en cómo tal vez estas dicotomías no aplican, sino que tal vez deberíamos de pensar en un nuevo sistema de configuración que vaya trascendiendo estas dicotomías y que acepte además cómo el acto de Medea va a estar dentro del orden de lo real, en la medida en la cual escapa a la simbolización. Tenemos estas distintas lecturas, estas distintas posibles respuestas, pero al mismo tiempo siempre surgen más preguntas, ¿no? Porque la misma obra nos plantea que parece que es una forma de sacrificio por defender como el honor de sus hijos, pero al mismo tiempo nos plantea de que hay una suerte de sed de venganza, y al mismo tiempo nos plantea de que hay mucho dolor en la ejecución de este acto, pero al mismo tiempo de que es una reafirmación de un deseo individual. Entonces, la idea de escapar a lo simbolizable es de poder renunciar a una respuesta única, o renunciar como una explicación total de cuál es la motivación o cómo podemos entender este momento clave dentro del mito de Medea. Bueno, esa sería mi presentación. Bueno, espero sus comentarios o preguntas, espero que haya quedado claro. Gracias, Nae. Muy bien, muchas gracias, Nae, por la explicación, por
por inundarnos un poquito, establecernos en el mundo de Medea. Y ahora sí, comunidad, los invitamos a que puedan hacer sus preguntas a través del chat para poderlas responder en estos minutos. ¿Alguna aclaración? ¿Algún tema? Podemos aprovechar estos minutos ahora sí. Los invitamos para que puedan escribir a través del chat, por favor. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien, voy a fijarme si hay alguna pregunta en este momento. Perfecto, vamos a esperar entonces que se vayan. Muy bien, Nae, muchas gracias por aprovechar. Igual aprovecho estos minutitos mientras que van escribiendo. Comunidad, contarles que esta es la cuarta fecha en la cual estamos pasando las conferencias en SAT 2021 acerca del teatro clásico y teorías contemporáneas. No se olviden que el próximo miércoles, de igual forma, a las 5 de la tarde tenemos una cita por este mismo grupo. Aprovecho para que puedan ustedes compartir, pasar la información para que muchas más personas en la comunidad crezca, que pueda absorber estos conocimientos y estas oportunidades, ¿no? En estos tiempos, a través de la era virtual para poder seguir capacitándonos, indagando e investigando. Perfecto. Pues vamos a esperar unos minutitos, Nae, para ver si hay algunas preguntas o comentarios. Más bien, te pregunto yo, ¿qué tan presente está Medea en estos momentos, actualmente, en un contexto social actual? ¿Sigue existiendo ese pensamiento de Medea? ¿O en qué estratos, en qué aspectos sociales se ve? Creo que algo que... O sea, una cosa es cómo este es un mito que ha sido adaptado, la misma tragedia de Eurípides ha sido adaptada muchísimas veces y de muchas maneras. Entonces, incluso, o sea, en Perú, Gisela Cárdenas como dirigió, ¿no? Una adaptación de Medea de Eurípides. Y creo que se convierten en clásicos justamente porque reflexionan sobre temas que llegan a ser recurrentes. Yo creo que en el caso creo que en este caso, las preguntas que levanta que pueden llegar a ser actuales son aquellas que entienden el asesinato de los hijos como una alegoría. O sea, porque, digamos, alguien, es que es lo mismo que puede ocurrir con, por ejemplo, Edipo o con Antígona, como alguien tal vez va a decir, ok, no es que yo me pueda sentir identificado con Edipo porque yo no me casé con mi madre, ¿no? O yo no me siento identificado con él porque no asesiné a mi padre. Con el caso de Medea, lo mismo. Pero lo que ocurre es que como alegoría es esto de hasta qué punto, de qué manera puede haber esta tensión entre el acto que lleva a sus últimas consecuencias, ¿no? Aquella cosa que puede ser tan violenta que no solamente ataca al otro, sino a una misma. Entonces creo que ese es un tema que sí puede llegar a seguir presente como una reflexión más actual, ¿no? Que sigue pasando, ¿no? Socialmente se sigue viendo. Aquí hay una pregunta de Gladys. ¿Puedes explicar un poquito más la idea de Aristóteles y Zizek con respecto a Medea? A ver, como desde Aristóteles una cosa es que la tragedia de Eurípides no sigue todos los patrones de la poética aristotélica, en el sentido de que, por ejemplo, Medea no tiene una martía, por ejemplo, ¿no? O sea, como ella sí es consciente de lo que está haciendo, mientras que veíamos que Edipo, como el ejemplo clásico de la tragedia aristotélica, no sabe lo que está haciendo, le falta información. El desconocimiento. Exacto. En el caso de Medea, ella lo está haciendo premeditadamente y lo ejecuta. Incluso vemos cómo es un personaje que nos podemos preguntar hasta qué punto sufre una caída trágica, porque al final asesina a los hijos y huye, ¿no? Como no recibe esta suerte de castigo que estaríamos esperando de un acto tan violento. Pero sí vemos de que hay como la peripecia en el sentido de que hay un cambio de rumbo de las acciones con el asesinato de los hijos. Y que coincide con esta es lo que yo estoy articulando, es la noción de Zizek, de que si es que el acto de Zizek se convierte en un elemento disruptor y fundante,
Entonces justo coincide con la peripecia en la obra, ¿no? El momento de la narración en que la acción tenía un rumbo y de pronto cambia es justamente en este acto violento, inconcebible, que escapa al orden de lo simbólico y que ahora necesita una reconfiguración. Ujú. Perfecto. Aquí otra pregunta, Yanina. Si en el mundo griego la mujer no tenía valor, el valor que tiene ahora, ¿por qué Eurípides le dedica una tragedia? Hay muchas teorías al respecto. Consideremos que igual no solamente Eurípides, ¿no? O sea, como también tenemos varias tragedias griegas en las que hay heroínas femeninas, como por ejemplo Antígona, Electra. Una cosa, no sé si está respondiendo, creo que está respondiendo parcialmente a la pregunta, pero una cosa que sí creo que es importante es cómo el carácter de las heroínas en las tragedias griegas sí es un poco distinto al de los héroes, en el sentido de que las heroínas, una cosa que se dice es como en el mundo griego se creía de que las mujeres no eran como seres racionales, ¿no? O sea, como no se guiaban por la razón. Ujú. Eh, y justamente los actos que cometen las heroínas de las tragedias griegas reproducen este estereotipo, ¿no? O sea, como que Medea lo que está haciendo es algo que escapa a la razón. O Electra también con esta sed de venganza por el padre, también está haciendo algo que va más allá de la razón. Entonces, eh, sí vemos cómo se convierte en una forma de ejemplificar algo, una forma de entender a la mujer dentro de la sociedad griega. Y después también porque permite que te permite hacer algo que tal vez un hombre no podría, en el sentido de que, por ejemplo, el acto rebelde de Antígona es un acto que escapa a la norma, o sea, ella está yendo en contra de las normas del rey. Eh, entonces, eso es algo que igual también es como castigable, sancionable. Entonces, es mejor ponerlo en una mujer, En porque un rol sabemos que femenino. en un rol femenino, porque para esa sociedad sabemos de que las mujeres cometen ese tipo de errores más que los hombres, ¿no? Entonces también creo que se convierte un poco en una herramienta para personajes que van a hacer algo que sabemos que no está del todo bien, y que van a responder a esta naturaleza femenina, irracional, rebelde, etcétera. Ujú. Correcto. Eh, Perfecto. Igual, seguimos invitando, por favor, a la comunidad si tienen alguna consulta. Acá hay una pregunta de Gladys. ¿Cuál es el carácter fundante de Medea de acuerdo a Zizek? ¿Qué cambiaría en el sistema social? Esa es una pregunta. Primero Una esa y luego te pregunta. hago la siguiente. Mejor. Ok. Una cosa es que creo que algo que anotar es que en la teoría de Zizek, esa fundación de algo nuevo no necesariamente tiene una propuesta concreta, en el sentido de que eh, cuando hablamos de algo fundante es de que hay una ruptura y que va a comenzar un orden nuevo. Pero ¿qué es eso nuevo? Tal vez no tiene forma todavía. Entonces, en el caso de Medea, yo creo que se trata de cómo este acto hace algo que era inconcebible, que era que una madre asesine a sus hijos. De hecho, la nodriza que teme porque Medea haga esto señala de cómo el único filicidio que se sabía hasta ese momento era el de Ino, que era una mujer que se había enloquecido. Entonces, era como el acto de Medea está haciendo algo que no era propio del orden, ¿no? Como que escapaba todo. Entonces, cuando digo que es fundante, no lo digo como de que vamos a establecer un nuevo orden en el cual eso está bien, sino de que de pronto aquello que no era concebible es concebible y entonces tenemos que cambiar nuestra forma de entender la realidad. Nosotros creíamos que la realidad era así, era esta donde habían ciertas normas, pero de pronto este acto está acá, está afuera, y entonces tenemos que expandir eso. Entonces, con eso es la idea de fundación, no es fundación eh, de que vamos a establecer estas nuevas normas necesariamente. De hecho, una de las críticas que a veces se le hace a Zizek es de cómo esta forma de filosofía a veces es como poco pragmática en el sentido de que no te da muchas pistas, ¿no? De entonces, ¿cuál sería ese nuevo orden? Correcto. Eh, Otra pregunta. Eurípides
lo que hace es mostrar a una mujer en el que nadie le considera mansa ni cobarde, considerando una mujer del siglo XXI. A ver, ¿puedes volver a leerla? Por Creo que... supuesto. Por el otro lado de Eurípides, perdón, se me fue. Bueno, Ok, sí, ¿te tienes perfecto. o? Sí, sí, la tengo. Cosas que pasan en el envío. Pero ya lo ubiqué. Eurípides lo que hace es mostrar a una mujer en el que nadie la considera mansa ni cobarde, como por ejemplo una mujer del siglo XXI. Es decir, creo que es una analogía, ¿no? A la Sí, actualidad. definitivamente está mostrando la faceta que vemos de Medea en la tragedia de Eurípides, es la de una mujer que, que ha salido de este rol de ser mansa. Cuando digo que han salido es porque una forma de entender las acciones previas de Medea es de que estaban sujetas a Jasón. O sea, es decir, ella antes rompió con el orden familiar, sí, pero para ayudar al hombre del cual se ha enamorado. Entonces sí podemos decir de que estaba como subordinada a los deseos de él, ¿no? O sea, como ella lo ayuda a conseguir el vellocino, lo ayuda a reclamar su trono, etc. Entonces está motivada por lo que él quiere. Entonces vemos este rol ahí. Sin embargo, en este momento en que ya se ha roto ese lazo, vemos cómo hay una forma de intentar ir en contra de él. Y sí se habla, de hecho creo que las metáforas de las bestias que se utilizan en la tragedia están intentando marcar como la ruptura con esta mansitud. Y en relación con la mujer en el siglo XXI, o sea, creo que de alguna manera la razón por la cual siempre se ha hablado de esta oposición Medea como mujer por encima de madre es justamente porque tiene este deseo propio y está intentando y tiene esta voluntariedad de alcanzarlo a costa de cualquier cosa. Sin embargo, como decía, quería como igual invitar a problematizar esa lectura pensando en que de repente cabe la posibilidad de que sea un sacrificio también pensando en el honor de sus hijos, ¿no? Es una lectura igual problemática, no digo que sea la única, pero digo como podemos ver esta tensión de preguntarnos hasta qué punto es una afirmación de un deseo propio o hasta qué punto no es una forma de seguir ciertas normas sociales. Correcto. Acá, Santiago, una pregunta interesante. Eh, ¿Podría el acto de Medea ser concedido como político? ¿De qué manera? ¿En qué consiste esa política? Este, o sea, bueno, yo creo que en general parto de que nuestras acciones son políticas, ¿no? Como el hacer en general está surgiendo desde una forma de entender el mundo y está teniendo una acción en el mundo. Entonces, que trasciende aparte el campo del individual. Entonces, político, yo creo que en general todo es político y entonces bajo esa lectura, sí. Pero además, ya específicamente en el caso de Medea, sí, es político en el sentido de que si lo entendemos como una afirmación de una lucha contra el sistema, que es político. Si lo entendemos como una lucha por la afirmación individual por encima de los roles o los mandatos sociales, también es político. Y también, si lo entendemos como una ruptura general, es político porque está... es más, como la idea de acto de Zizek muchas veces lo relaciona con una forma radical de violencia. Y por eso me parece que de hecho el caso de Medea ejemplifica bien este concepto, porque es de las cosas más violentas que nos podemos imaginar, ¿no? Entonces, sí lo entiendo como algo político. Ahora, ¿qué tipo de política se está instaurando? No me animo a responderla porque creo que, como les decía, creo que cada uno puede leerlo de muchas maneras. Y la misma obra, la misma tragedia de Eurípides, nos da pistas para distintos lados. Nos puede decir, ok, es una forma de venganza. Y entonces, si lo entendemos como venganza, puede ser la reafirmación del deseo sexual femenino, ¿no? Y entonces sería como una idea política por ese lado. Si lo entendemos más bien como una lucha por el honor de sus hijos, entonces sí es más bien como
una lucha por cierto orden social, por ciertos mandatos más bien como familiares. Si lo intentamos entender como la ruptura con cualquier orden familiar, donde entonces necesita refundar su propia identidad, entonces también es político desde esa perspectiva. Entonces, creo que ya va a depender de cómo nosotros como lectores nos aproximamos para pensar en qué tipo de sistema político se está proponiendo, fundando, etcétera, a través de esta radicalidad del acto de Medea. Correcto. Y acá una última pregunta. ¿Podría decirse que Medea obedece al mandato social de honor más que al de su maternidad? ¿Qué subvierte su rol materno? Me encanta esa pregunta, porque creo que es algo que no terminé de darle forma en la explicación. Creo que, yo lo que creo, y también creo que por eso me parecía importante hablar de cómo rompe, o sea, llega a ser lo real, de que llega a no ser simbolizable, es porque mi pregunta es, ¿hasta qué punto tal vez no es las dos cosas al mismo tiempo? Como creo que Medea siempre sentimos, o está afirmando su deseo individual, o está siguiendo las normas. O hace esto o hace el otro. Pero ¿qué pasa si es que el acto supone las dos cosas simultáneamente? Y por eso decía de que es algo que escapa a lo racional, porque ella misma es inconsistente. Ella misma, o sea, quiere hacer su plan y no quiere hacerlo. Quiere vengarse de Jasón, pero no quiere causarle dolor a sus hijos, pero está haciendo esto para que sus hijos no sufran. Entonces, de repente, o sea, una posibilidad es justamente cómo no podemos entenderlo como esto o lo otro, porque podría ser, o sea, yo sí creo que la obra propone de que tiene una preocupación por lo que va a ocurrir con sus hijos. O sea, ella lo que dice es, si se quedan acá, los pueden matar. Y su honor ya está manchado porque ella ya está siendo desterrada, porque Jasón ya la ha traicionado, porque ya no tienen un padre, etc. Entonces hay una preocupación por qué va a pasar con ellos. Y al mismo tiempo, en esa preocupación, opta por una salida que atenta contra la vida de ellos, y que es una forma de negación del rol materno. Pero otra forma de entenderlo es, bueno, si es que el rol materno es velar por esta protección, ¿qué entendemos como protección? ¿La protección del honor? ¿La protección de la vida? ¿Cuál es el que juega más importante dentro de la psique de Medea? Entonces, lo que me parece muy interesante del personaje es que nos propone esas distintas preguntas, y yo creo que ya depende un poco de nosotros cuáles son las pistas que recogemos para plantear nuestra lectura, ¿no? Así es, Nay. De igual forma nos ayuda a hacernos problemática, ¿no? Darnos inquietudes, preguntas, a indagar, a pensar mucho en los roles, en lo social, en lo político, ¿no? Y creo que ha sido bastante amplio y claro lo que nos has compartido el día de hoy, Nae. Agradezco de igual forma tu exposición y de igual forma la directora Lucía Lora ha hecho un comentario, felicitaciones, Nae, eres una capa, me encantó. Nos Muchas manda con mucho cariño. Gracias, Nae. ¿Alguna reflexión para ir culminando esta cuarta fecha? Recordemos, comunidad, 4 fechas ya han pasado, si se las han perdido, no olviden de seguir a la página oficial de la escuela. Nae. No, más bien muchísimas gracias por las preguntas. Creo que han terminado de darle forma a cosas que quedan un poco en el tintero, siempre después de una presentación, así que muy agradecida, y muy agradecida por la invitación. No, a ti, Nae, por la paciencia y la predisposición de hablar acerca de Medea. Y de igual forma, comunidad, antes de irnos el día de hoy, tengo que invitarlos a que sigan conectados a las actividades que está haciendo la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático y que, por ejemplo, el día viernes tenemos el segmento de empleabilidad en SAT acerca de la neuroeducación. Dinamicemos el cerebro a través de la actividad lúdica con Renzo Oviedo. Así es que da la invitación a los que nos están viendo en este momento para que se conecten el día viernes. No hay inscripción, directamente van a la página oficial de la escuela y va a ser a través de un live. Ahora sí, Nae,
desde mi espacio, desde la comunidad, desde la institución, desde el ENSAT, un agradecimiento por estar con nosotros el día de hoy y habernos contado un poquito más de este mundo maravilloso de Medea. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Muy bien. Querida comunidad, entonces nos vemos hasta otra oportunidad. Espero verlos el día viernes. Cuídense mucho y sigan aprovechando todas las capacitaciones y actividades que se están haciendo para toda la comunidad y para todas las personas amantes de las artes. Hasta otra oportunidad. Adiós, Nae. Chao, comunidad. Cuídense.